Buenos días, Dios les bendiga. Para mí es me perdonan, pero las emociones son muchas al volver a esta iglesia en la cual nací y ver que vengo en otra disposición de servirle al Señor en otras áreas, en otro punto muy lejano. De modo que son muchas emociones estar aquí frente a ustedes después de, nací como le contaba la pastora hace 23 años y he venido algunas veces aquí, pero no había tenido la oportunidad de sentar, de pararme aquí a decirle qué es lo que voy a hacer por allá y a qué fue lo que el Señor me mandó. Pero antes quiero presentar un momentico a mi esposa. Ella es Gloria Amparo Marín y a mi hijo Samuel. Nosotros estamos en la ciudad del Quindío, en Armenia específicamente. Fuimos llamados, yo fui llamado para ir a servir allá en Armenia, en un sitio donde se preparan todos los misioneros de las Asambleas de Dios en Sedi. Yo creo que han conocido, está dirigido o estaba dirigido hasta hace un poco por el misionero David Woodward. Ella es mi esposa, ella se llama Gloria Amparo Marín, es cuyabrita, así le dicen a los que nacen allá, y este es mi pequeño hijo, se llama Samuel, tiene 10 años, pero él dice que es San Armenio porque es de Santa Marta y de Armenia. Quiero un saludo. Buenos días, hermanos, Dios les bendiga. Qué bueno poder compartir con ustedes en esta mañana. Como decía mi esposo, desde otro punto de vista ahora, pero agradecemos a la iglesia en cabeza de los pastores todos estos años que nos han apoyado y que nos han dicho que sí en este nuevo proyecto que apenas estamos empezando nosotros con ese llamado a Marruecos. Yo me imagino que mi esposo les ha contado algo. Por fin, después de 10 años, él dijo que sí al llamado que Dios me había hecho antes de casarme con él. Entonces, Dios siempre va a hacer en nuestra vida lo que Él dijo que iba a hacer. Entonces, este es el propósito de Dios y con muchas expectativas, pero con seguridad de que Dios que nos llamó va a hacer lo perfecto en nuestras vidas. Les bendecimos y muchas gracias en esta mañana. Buenos días, gracias por habernos apoyado. Dios los bendiga. Gracias, Dios lo bendiga. Sé que no hay mucho tiempo, pero quiero solamente brevemente presentarle cuál es nuestro proyecto para que ustedes puedan y nos ayuden a orar. Si los hermanos allá nos ayudan muy rápidamente con la presentación del proyecto, para que en sus oraciones, ese es el nombre del proyecto, porque creemos que es agua fresca para el desierto, porque Mauritania no solamente espiritualmente, sino que físicamente está muy cerca del desierto ahí, Mauritania. Por eso le colocamos agua fresca. Creemos que con la ayuda de Dios es lo que necesita, no solamente toda la tierra, sino específicamente ese país de Marruecos. Entonces por eso le colocamos, ahí estamos nosotros, mi hijo y mi esposa, y solamente quería decirle que ese es el nombre del proyecto para que no se lo olvide, agua fresca para el desierto. Vamos a iniciar entonces y vamos a buscar en el libro de la primera epístola a los tesalonicenses. En el primer libro de los tesalonicenses, específicamente en el capítulo 1, comenzando en el versículo 1. Algunos dicen que este es el texto o la primera carta que escribió el apóstol Pablo, tesalonicense. Y esta es una iglesia que es ejemplo, porque yo creo que nosotros todos
tratamos de buscar modelos a seguir. Siempre queremos parecernos a alguien. En el campo, por ejemplo, de los futbolistas, que estoy ahí metido porque el hijo mío le gusta todas esas cosas del fútbol, la gente quiere seguir ya sea a Messi o a Ronaldo o a James Rodríguez o a Falcao. Y otros quieren seguir, por ejemplo, un actor determinado. Otros quieren seguir a un predicador determinado y entonces predica de esa forma, hace los mismos gestos y hacen las mismas pausas que hacen todos los predicadores. Entonces, yo creo que cuando nosotros iniciamos, siempre tenemos como un modelo a seguir, alguien a quien imitar. Algunos imitan a sus padres, otros imitan a algún familiar. Y quiero leerle lo que dice esta epístola a los tesalonicenses, sobre todo en esta versión. Dice así: nosotros, y yo creo que esta es una carta que no solamente está escrito a los tesalonicenses, sino creo que es una carta de parte de Dios para todos nosotros, específicamente para esta iglesia Centro Bíblico. Entonces dice: nosotros, Pablo, Silas y Timoteo, escribimos esta carta a la iglesia de Tesalónica, a ustedes que pertenecen al Dios Padre y al Señor Jesucristo, que Dios les dé gracia y paz. Siempre damos gracia, dice Pablo, Silas y Timoteo, a Dios por todos ustedes, y continuamente los tenemos presentes en nuestras oraciones. Al orar a nuestro Dios y Padre por ustedes, pensamos en el fiel trabajo que hacen, las acciones de amor que realizan y la constante esperanza que tienen a causa de nuestro Señor Jesucristo. Sabemos, amados hermanos, que Dios los ama y los ha elegido para que sean su pueblo, pues cuando le llevamos la buena noticia, no solo con palabras, sino también con poder, porque el Espíritu Santo les dio plena certeza de lo que decíamos es verdad. Y ya saben de nuestra preocupación por ustedes, por la forma en que recibieron el mensaje con la alegría del Espíritu Santo, a pesar del gran sufrimiento que les trajo. De este modo nos imitaron a nosotros y también al Señor. Como resultado han llegado a ser un ejemplo para todos los creyentes de Grecia, es decir, por toda Macedonia y Acaya. Y ahora la palabra del Señor está siendo anunciada partiendo de ustedes a gente de todas partes, aún más allá de Macedonia y Acaya, pues a donde quiera que vamos encontramos personas que nos hablan de la fe que ustedes tienen en Dios. No hace falta que se lo mencionemos porque pues no me dejan de hablar de la maravillosa bienvenida que ustedes me dieron y de cómo se apartaron de los ídolos para servir al Dios vivo, verdadero. También comentan cómo ustedes esperan con ansia la venida desde el cielo del Hijo de Dios, a quien Dios levantó de los muertos. Él es quien nos rescató de los horrores del juicio venidero. Gracias, Señor, por tu palabra, y te pedimos, Señor, en el nombre de Jesús, que tú nos hables a cada uno de nosotros, no solamente a los hermanos que están allí escuchando, sino que también hables a mi vida, Señor, y que este mensaje sea un mensaje que nos eleve a un nivel mayor de conocimiento de quién eres tú, de quién eres Dios para nosotros, Padre, pero que también la persona de Jesucristo y la persona del Espíritu Santo, en el nombre de Jesús. Amén. Esta iglesia de Tesalónica es una iglesia que el apóstol la coloca como ejemplo a imitar por otros, no solamente por ese tiempo donde se estaba predicando el evangelio, sino que también es válida para este tiempo. Y esta iglesia de Tesalónica, Pablo solamente estuvo, podemos decir, 3 semanas, porque predicó solamente 3 sábados. Lo podemos encontrar ahí en el libro de los Hechos, en 17. Pablo salió corriendo de ahí porque los enemigos del evangelio lo querían hacerle daño.
Entonces Pablo tuvo que salir. Entonces solamente la iglesia escuchó a Pablo durante 3 semanas, 3 días nada más a la semana. Pero esta iglesia, Pablo le alaba por lo siguiente. Primero porque una iglesia que quería imitar. ¿A quién? A Pablo, a Silas y a Timoteo, que eran personas, en el caso de Pablo, por ejemplo, una persona que no tenía ninguna clase de problema del llamado que el Señor le había dicho y de la obligación que tenía. Porque cada uno de nosotros, cuando aceptamos al Señor como nuestro Señor y como nuestro Salvador, y quiero hacer un énfasis en lo del Señor, porque en esa época la palabra del Señor tenía una connotación que quizás no tenemos hoy. Hoy le decimos Señor o a una persona que de pronto es de mayor edad o que no la conocemos. Pero en aquella época el Señor era el dueño del esclavo. Y en esa época los esclavos no tenían derecho absolutamente a nada. Es más, si un esclavo moría, el dueño de ese esclavo se molestaba porque era una fuerza de trabajo que no tenía para trabajar. Entonces, el esclavo no tenía derecho a absolutamente nada y todo le pertenecía al Señor. Entonces, cuando nosotros aceptamos al Señor, lo aceptamos como nuestro dueño. Y cuando nosotros decimos amén, tenemos que decir que no es como los otros dueños de los esclavos que actúa, como algunos dicen, actúa de la forma en que le dé la gana. No, el Señor no actúa de la forma en que le dé la gana. El Señor actúa de acuerdo con un propósito central, divino, y el Señor siempre quiere lo mejor para cada uno de nosotros. Por eso Él es nuestro dueño. A veces nosotros no queremos reconocer eso, porque como dueño nosotros no tenemos derecho a nada sino solamente la voluntad de Dios. Por supuesto que Él valora mucho nuestra obediencia en eso, y que nosotros vamos a recibir de acuerdo a nuestra obediencia lo que el Señor quiere, pero el Señor quiere lo mejor para cada uno de nosotros. El Señor no quiere que estemos enfermos, el Señor no quiere que estemos en esa cosa, pero hay cosas que suceden. Pero incluso en la enfermedad, como decía la pastora, en el tiempo del pastor, el Señor se glorificó allí, en esa enfermedad del pastor, como se ha glorificado. A mí una vez me detectaron hace poco un cáncer en la piel y yo pensé que eso era lo final, ¿no? Simplemente me quitaron esa parte que estaba afectada y gracias a Dios estoy sano. Pero eso sirvió para poder comprender y entender el propósito eterno de Dios, para poder subir un escalón más, porque necesitamos subir ese escalón más. Entonces, ellos dicen, Pablo y Silas eran a quien ellos que iban a imitar. Pero ¿en qué imitaron a Pablo y Silas? La palabra de Dios lo dice, cierto, dice, en el amor, y en el amor práctico. No solamente es decir, yo te amo, porque eso lo puede decir uno con alguna facilidad, pero el amor práctico es cuando no solamente amamos, sino cuando nosotros podemos ayudar. Puede ser económicamente, pero puede ser también con una palabra. Y en este caso, el amor se puede manifestar en transmitir lo que nosotros hemos recibido, en poder beneficiar algo, decirle cuál es el mensaje y cuál es el camino. Ese es el amor que nosotros debemos tener, pero también el amor práctico se manifiesta cuando nosotros nos metemos la mano al bolsillo y vemos a alguien en necesidad y le podemos decir, te ayudamos con esto. Yo sé que quizás eso no es la solución a tu problema, pero el Señor ha colocado en mi corazón que yo te pueda ayudar con una ofrenda. Y esta iglesia, esa era una de las características. Y otra de las características de la iglesia es que tenían una esperanza. Esta iglesia tenía mucho sufrimiento. Esta era una iglesia que estaba siendo atacada. Esta era una iglesia que estaba siendo mortificada por los enemigos del evangelio. Pero ellos tenían su confianza puesta en Dios. Y quiero hacer un paréntesis aquí, hermano. Los que me conocen, creo que algunos me conocen, saben que yo estuve antes en movimientos armados. Y yo creo, mis hermanos, que este tiempo en que
Colombia está atravesando de todos estos diálogos y todas esas cosas, nosotros sabemos que esa no es la paz, que la paz proviene cuando aceptamos a Cristo como nuestro Señor y Salvador. Pero yo creo, mis hermanos, que va a haber un espacio, no sé de cuánto tiempo, pero va a haber un espacio para que la iglesia en su conjunto pueda ir a los lugares que antes no hubiese podido ir por la restricción que imponían estos grupos armados. Y nuestro deber es poder alcanzar hasta allá, poder orar para que el evangelio alcance hasta lo más profundo de la Amazonía, hasta lo más profundo de la Orinoquía, subir a los páramos. Allá hay gente en los páramos. Yo conocí gente que estaba allá en los páramos, esperando que alguien fuera por allá, en los tiempos en que yo estaba ahí caminando todos los montes y los valles. Entonces, es un tiempo perfecto que va a dar el Señor para que la iglesia pueda expandirse. Y después, no sabemos lo que puede pasar, pero el Señor va a permitir eso. Sigo diciendo, no es la paz, pero es un propósito que el Señor quiere abrir para que nosotros podamos llevar el evangelio. Y miren qué otra cosa, ellos también son un ejemplo. Dice la palabra de Dios que no solamente las acciones de amor, sino su trabajo también que hacían. Pero yo quiero insistir más en la parte del ejemplo, en lo que la iglesia en que el apóstol Pablo está hablando. Dice, sabemos, amados hermanos, que Dios los ama. Dios, así como ama a la iglesia de Tesalónica, así como amaba a la iglesia de Tesalónica, también ese mensaje es actual. Eso no fue un mensaje que solamente fue válido para la iglesia, sino que es válido para nuestra iglesia también en este tiempo. Dice, Dios nos ama a nosotros, nos sigue amando todavía, a pesar de que nosotros por alguna razón a veces nos desviamos, pero el Señor nos sigue amando. Sabemos que Dios nos ama, hermanos, y los ha elegido que sean su pueblo. Es un privilegio ser un pueblo, el pueblo de Dios. Pues cuando llevamos la buena noticia, no solamente con palabras, sino también con poder, con el Espíritu Santo le da plena certeza. Y nuestra preocupación por ustedes, por la forma en que nos comportamos con ustedes. Así que recibieron el mensaje con la alegría. Yo me acuerdo cuando recibí ese mensaje de salvación, lo recibí con alegría. No sé si ustedes lo recibieron con alegría, lo recibieron con tristeza, pero yo lo recibí con mucha alegría, porque era la solución a la cantidad de problemas que yo tenía en mi mente, en mi corazón, en mi cuerpo, en todas partes. Y Pablo está diciendo en esta carta, partiendo de ustedes y gente de todas partes, aún más allá de Macedonia y de Acaya, que donde quiera que vamos encontramos personas que nos hablan de la fe que ustedes tienen en Dios. No hace falta que lo mencionemos, pues no dejan de hablar de la maravillosa bienvenida que ustedes nos dieron. También comentan cómo ustedes esperan con ansia la llegada del Señor. Entonces, esta iglesia se convirtió en un ejemplo porque propagaban el evangelio. No solamente fue en Tesalónica, toda Grecia, Macedonia y Acaya. Era una iglesia que procuraba alcanzar a todos, los de este lado y los de aquel lado. Y era una iglesia que daba buen testimonio a los incrédulos. Y era una iglesia que me recordaba aquí la pastora cuando hablaba de Venezuela. Los que conocen un poquito de Venezuela saben que Venezuela desde hace mucho tiempo fue dedicada a esos tres poderes que hablaba la pastora. Y yo creo que, no sé si ustedes, hermanos, pero cuando uno llega al evangelio abandona toda la idolatría de cualquier tipo, porque la idolatría no solamente es detrás de las imágenes. Uno puede idolatrar a una persona, o puede idolatrar a un cargo físico, o puede idolatrar a una actitud, creyendo que esa actitud lo va a beneficiar a uno. Pero cuando uno llega al evangelio abandona todo eso. Los que alguna vez fuimos a La Guajira a estar con la etnia guayú, saben que los guayú tienen sus propias creencias y mucha gente va ya a hacerse esto o a hacerse aquello, o los indígenas de la Sierra Nevada. Pero cuando el evangelio llega, acaba con toda la idolatría. Me gusta usar mucho esta palabra, la usaba anteriormente y me gusta nuevamente usar, hace una revolución. Y ustedes saben que la palabra revolución quiere decir un cambio radical. Es como cuando pasa un huracán y acaba con todo. En este caso,
la revolución espiritual acaba con todo el pasado y establece una nueva actitud y una nueva convicción hacia el Señor. Y esta iglesia de Tesalónica es una iglesia que es un ejemplo para todos nosotros, mis hermanos. Y esta iglesia, y yo no quiero, porque están aquí los pastores Jorge y Ana María, decirle como decía la pastora, pero esta iglesia se convirtió, porque tengo conocimiento, porque desde 1993 estoy aquí. Esta iglesia se convirtió en que procuró transmitir el evangelio a otro y se multiplicó. De aquí salieron varias iglesias: Gaira, Santa Marta, en Santa Marta, hasta donde yo tengo sentido, por allá por Nacho Vive también, y por otras partes. Es una iglesia que en ese sentido también se multiplicó, y es una iglesia que también asumió apoyar la obra misionera desde el principio, desde 1998, cuando el misionero Esteban aquí nos comenzó a hablar de una cosa que nosotros no entendíamos: eso de misiones, de ir a otras partes a predicar. ¿Eso con qué se come?, le decíamos nosotros a él. Y él, con la sabiduría que el Señor le había otorgado, nos convenció a todos de que era una obligación, y que nosotros, cuando aceptamos al Señor, no solamente tenemos esa bendición, ¿verdad?, porque nosotros siempre reclamamos la bendición: Señor, bendícenos, sino que también tenemos derechos, pero también tenemos responsabilidades. Y la responsabilidad que tenemos aceptada al Señor es siempre, siempre, siempre buscar al perdido donde se encuentre. Si está en el desierto, tenemos la obligación de ir a buscarlo. Si está allá en los páramos, tenemos que ir a la obligación de ir a buscarlo. Si está entre los grupos terroristas, también, a un precio alto, por supuesto. El Señor dio su vida por nosotros, y nosotros hoy estamos aquí cálidamente sentados, fue porque el Señor entregó su vida por nosotros, y porque los misioneros que vinieron antes también hicieron un esfuerzo. Entonces, mis hermanos, nosotros todos que estamos aquí, todos los que hemos aceptado a Cristo como nuestro Señor y Salvador, tenemos una deuda de amor, primero con el Señor Jesús, por supuesto, pero también con aquellos misioneros que vinieron hace mucho tiempo, con aquellas iglesias que enviaron a los misioneros para decirnos cuál es el camino, para que nosotros nos apartáramos de la idolatría, del mal camino que teníamos, y escogiéramos el camino correcto, que es aceptar al Señor, y con todas las cosas que el Señor nos manda hacer. Por eso, mis hermanos, la misión es algo que está en el corazón de Dios. Dice la palabra de Dios: de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea. El corazón de Dios palpita por el perdido. El corazón de Dios necesita que nosotros, así como hemos aceptado a nuestro Señor como Salvador, también nosotros podamos ir a otro a transmitirle la buena noticia. El Evangelio significa buenas noticias de salvación. El Evangelio es la esperanza al perdido. No hay otra posibilidad. Al perdido solamente puede tener salvación en Cristo Jesús cuando le transmitimos el Evangelio. Por eso las misiones es la esperanza. Todos esos pueblos que están ahí sin esperanza, los musulmanes dicen en su creencia que ellos se salvarán de pronto, tal vez, si hacen una u otra cosa, si de pronto ese día Alá está de buen humor y los acepta. La única cosa que ellos creen que sí pueden ir directamente al paraíso, esa es la creencia de los musulmanes. No está Gustavo en este momento aquí. Los musulmanes creen, nosotros creemos que los terroristas son locos. Ellos no están locos. Ellos están convencidos que si ellos mueren inmolándose de esa manera, ellos van directo al paraíso, y allá les esperan 8 mujeres vírgenes. De modo que ellos no están locos, ellos están bien convencidos. Nosotros nos podemos reír de eso, pero ¿quién va a ir allá a ellos a decirles que ellos están errados? ¿Quién?
Alguien puede decir, Señor, heme aquí, yo voy a decirle a ellos que ellos están errados y que ellos no van al paraíso, que ellos van a ir directamente al infierno. Pero ¿quién va a irle a decirle eso, hermano? ¿Quién va a irle, como esta iglesia de Tesalónica, a decirle, están errados, están idolatrando? ¿Quién va a ir? ¿Quién va a decir, Señor, nosotros estamos dispuestos a orar para que tú envíes misioneros allá? Nosotros estamos dispuestos a dar, si no podemos ir, para que otros vayan allá. Pero es nuestra responsabilidad, hermano. Y esos, como los musulmanes, como los hinduistas, que tienen un montón de dioses. ¿Quién le va a decir a los hinduistas que el perro no es un dios? Porque ellos creen que cuando muere una persona puede ascender o puede convertirse en un perro, en un animal o un árbol. ¿Quién le va a decir a ellos que ellos están errados en eso? ¿Quién va a ir a los budistas? ¿Quién va a ir a los animistas? ¿Quién va a ir a toda esa gente? ¿Quién va a ir a Europa, donde ellos ya pasaron toda la época de prosperidad y ahora están en un ateísmo increíble en todos los sentidos, después de ser el país desde el cual partió el evangelio, el continente del cual partió el evangelio? ¿Quién le va a decir a eso, mis hermanos? Nosotros hemos dicho como familia, mi esposa y yo hemos dicho, queremos ir. Un riesgo, por supuesto. Yo le decía a los hermanos, yo estuve en el pasado militando en grupos armados. Yo estaba dispuesto a ofrendar mi vida por una causa. Yo estaba dispuesto a colocar una bomba donde sea, y si moría en esa bomba, eso era lo que yo quería. Yo estoy dispuesto a ir allá, a un riesgo antes. ¿Ustedes creen que yo voy a ir allá a decir, Señor, yo voy a morir y listo? Es una situación bien difícil, no es fácil decir, no es que yo esté más arriba de ustedes, no es que yo sea más espiritual que ustedes, no es que yo haya leído más Biblia que ustedes, es simplemente el llamado. ¿Tengo temor? Por supuesto, tengo temor, por supuesto que tengo temor, tengo esposa, tengo hijos, tengo familia, pero yo he dicho, Señor, estoy dispuesto a ir. Si tú me llamaste, haré lo que tú me mandes. Si tú ofreciste mi vida por mí, yo estoy dispuesto a ofrecer, si es necesario, mi vida por ti. Y quiero ir allá, a Marruecos, y voy a trabajar con un grupo. El grupo con el cual voy a trabajar de las Asambleas de Dios se llama Vivir Muertos. ¿Y saben por qué se llama Vivir Muertos? Porque cuando uno entra a pisar esos países, sobre todo los países árabes, ya uno tiene que decir, Señor, he muerto para ti, he muerto en mis aspiraciones, he muerto en mi deseo, he muerto en tener casa, carro y beca, he muerto en ver aquí el mar de Santa Marta, que me encanta el mar de Santa Marta, o la Sierra Nevada de Santa Marta, o donde estoy allá, Armenia, en el eje cafetero. He muerto a todo eso y vivo para ti. Y yo sé que si estoy allá, Señor, es por tu misericordia. Y haré lo que tú quieras que yo haga para que tu reino sea extendido. Nosotros decimos, el Señor está cerca. Si el Señor está cerca, es una buena noticia para nosotros. Es una buena noticia para nosotros. Pero es una mala noticia para aquellos que no hayan escuchado. Y nuestro deber es que ellos también puedan tener la esperanza, la bendita esperanza que tenemos nosotros. Y les digo nuevamente, mis hermanos, como esta iglesia de Tesalónica, que los libros allá del Señor se ha escrito, la iglesia Centro Bíblico Rodadero es un ejemplo. Yo sé que es un ejemplo. Lo que decía la pastora, es la iglesia que más ofrenda da. Hasta tengo información hasta 2015. Ya yo salí de la junta directiva de Dinami, de modo que no conozco el resto de la información. Pero hasta el 2015 era la iglesia que más ofrendaba. Y era un ejemplo. Yo me acuerdo, siempre donde yo veía, orgullosamente decía, ¿de dónde vienes tú? De la iglesia Centro Bíblico Rodadero. Ah, de la iglesia Centro Bíblico. Y esta iglesia fue quizás de las primeras que inició el proceso de misiones. Fue
quizás de las primeras que inició. Y allá cuando el Señor esté escribiendo la iglesia Centro Bíblico, va a decir, esa es una iglesia que fue ejemplo para su generación, para Colombia, para Santa Marta. Es una iglesia que cumplió con el mandato. Tenemos que insistir, mis hermanos, tenemos que insistir en eso, porque esta iglesia de Tesalónica se caracterizó por el amor, por el trabajo y por la esperanza. Y nosotros, cada uno de nosotros, tenemos que también destacarnos por el amor hacia los perdidos, por el trabajo de evangelismo y hacer obras de misericordia, lo que el Señor coloca en su corazón, y por la esperanza de transmitirle a otro la esperanza que Él ha colocado en nuestro corazón, y que puedan decir, no solamente alcanzó a Santa Marta, sino fue más allá, al Magdalena, fue más allá a Colombia y en todo el mundo, allá en Perú donde está la hermana María con Roberto, o en otra parte donde el Señor quiera que la iglesia pueda apoyar. Por eso, mis hermanos, le insisto, misiones está en el corazón de Dios, misiones es la esperanza del perdido, y misión es la salud de la iglesia. Una iglesia que da para misiones es una iglesia que es saludable. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por el ejemplo de esta iglesia de Tesalónica. Gracias, Señor, porque si tú colocaste en el corazón de Pablo, dirigido por el Espíritu Santo, que escribiera esta epístola, no solamente es una epístola para esa época, para la época de la primera iglesia, sino que también es válida y es pertinente para esta época, Señor. Ayúdanos a recordar que nosotros debemos imitar lo mejor, y lo mejor es imitarte a ti. Tú viniste, Señor, de otra parte, te hiciste como uno de nosotros, hiciste todas las cosas, Señor, como cualquier de nosotros seres humanos, y nos mostraste ese camino. Y, Señor, cuando tú te ibas hacia el cielo, a la diestra de Dios Padre, nos dijiste, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, por tanto, id. Tú nos dijiste, Señor, es una orden, es un mandato, es una obligación de ir y hacer discípulos a todas las naciones, Señor. Y nos basamos en eso, en que tú tienes todo el poder. Y también, Señor, cuando al final de esa gran comisión, como se la ha denominado, dice, y he aquí yo estaré con ustedes. Gracias, Señor, porque tú estarás con nosotros, no solamente ahora, sino después también, no solamente aquí, sino donde tú envíes a tu pueblo. Yo sé que aquí hay personas, Señor, que tienen también llamado. Yo te pido que así como yo en algún tiempo dije no, hoy esas personas pueden decir, sí, Señor, he escuchado y quiero ser obediente a ti, Señor. Levanta aquí intercesores, levanta de esta iglesia misioneros, levanta de esta iglesia personas que sigan siendo dadivosas, levanta de esta iglesia, Señor, pastores, líderes que puedan ir a otras partes de Colombia o fuera de Colombia, Señor, a plantar iglesias, a hacer la obra a que tú nos enviaste, Señor, y tu evangelio pueda recorrer toda la tierra, Señor, partiendo, que Señor, que alguna vez, como decía Pablo, partiendo de Tesalónica, podamos decir, partiendo del Centro Bíblico Rodadero en Santa Marta, el evangelio se ha esparcido por todo el mundo, porque así tú lo quieres, Señor, y así tú lo deseas, Señor. Gracias. Bendice a mis hermanos, Señor. Tú sabes, en mi corazón siempre está orar por mis hermanos. Bendice a los hermanos que ofrendan, que diezman, que dan para la obra misionera, Señor. Yo sé que cada uno de ellos tiene una gran necesidad, cada uno de ellos tiene un sueño, un propósito. Sé propicio, Señor, a esos sueños y a esos propósitos de mis hermanos, Señor. Y gracias. Aquí nací, Señor, y aquí estoy, y te serviré hasta cuando tú lo quieras. En el nombre de Jesús. Amén.